¿Qué tal, comunidad virtual de aprendizaje en la fe? Les habla aquí William Becerra desde la diócesis de Joliet en Illinois. Los voy a estar acompañando en la primera parte del curso de Historia de la Iglesia que vamos a empezar este domingo 30 de agosto. La razón de este video es para motivarlos y alentarlos a que nos preparemos de alguna forma para hacer un recorrido. Obviamente no vamos a poder entrar en todos los detalles fundamentales, estamos hablando de una iglesia de más de 2000 años, pero motivarlos a que en un espíritu de preparación ministerial, sé que todos los estudiantes de este curso se están preparando para ser ministros ordenados, diáconos, entonces los invito a que de alguna forma se acerquen al estudio de la iglesia, a la historia de la iglesia, desde una perspectiva de que ahora todos, y particularmente ustedes, van a ser parte de esta historia. Entonces es fundamental que nosotros que trabajamos en el ministerio y acompañamos comunidades, tengamos un buen entendimiento de lo que ha sido nuestra historia. Y algo vamos a ir aprendiendo en este curso es que la historia nos ayuda a darnos cuenta de la presencia de Dios en la iglesia. Entonces nos vamos a dar cuenta que en muchas situaciones, inclusive si la historia no es como nos pone, nos da cuestionamientos y nos hace preguntarnos por qué cosas ocurrían de otra forma como ocurre en el día de hoy, es para darnos cuenta de que precisamente la iglesia tiene ese componente humano y por eso es que tenemos que confiar que la iglesia también es presencia viva del Espíritu. Entonces, esta es una pequeña motivación. Quisiera simplemente darles algunos lineamientos de cómo vamos a seguir nuestro curso que usted va a poder acceder a partir del domingo, ¿no? Lo primero que le recomiendo es que ya tenga uno de los textos que vamos a estar usando, el libro Historia de la Iglesia, el legado de la fe. Es un libro de Loyola Press, es un libro que está traducido del inglés, pero que nos ha servido para ayudarnos a orientarnos en etapas principales. Esta primera parte del curso, la primera parte de la historia de la Iglesia, únicamente cubre hasta el siglo XV, ¿sí? La segunda parte del curso de historia de la Iglesia va desde el siglo XVI hasta el tiempo presente, con un énfasis en la historia de la Iglesia en los Estados Unidos. Pero antes de empezar, ¿no? Siempre es bueno darnos cuenta por qué vamos a estudiar la Iglesia, ¿sí? Y esta frase normalmente la uso para motivar a todas las personas que se adentran en este estudio. Es estudiar la historia de la iglesia consiste en aprender cómo otras personas han querido conocer a Jesús. Nos vamos a dar cuenta de muchas personas que de alguna forma nos han ayudado vamos a aprender las lecciones de cómo las personas han ido respondiendo a la llamada de nuestro Señor Jesucristo a ser fiel y a construir iglesia en unos ambientes culturales e históricos que tenían muchos retos y muchas situaciones típicas del tiempo. Pero entonces, ante todo, la constante que vamos a tratar de resaltar en sus lecturas es cómo cada momento histórico va reflejando el deseo de todos nosotros los creyentes de serle fiel a Jesucristo. Como siempre, si para algunos es la primera vez que estudian en línea, vamos a tener 5 sesiones que pueden empezar. Cada sesión empieza el domingo a medianoche, usted puede accederla, es usted quien decide cómo va a dividir su tiempo, pero básicamente vamos a seguir este línea de tiempo, por así decirlo. La sesión 1 vamos a hablar peculiaridades de la iglesia primitiva, los primeros siglos, justo después de los eventos de la resurrección y cómo los creyentes, los cristianos se empiezan a reunir y de alguna forma empiezan a darse cuenta de que tienen que de alguna forma organizarse sin Jesucristo. Poco a poco se empiezan a crear controversias. La sesión número 2 vamos a hablar de cómo la iglesia tiene que, de una manera consolidada, definir algunos aspectos para fomentar la unidad. Y ahí es donde los concilios, la historia de los concilios, lo que profesamos todos los domingos en el credo, van a venir. Más adelante nos vamos a dar cuenta de los conflictos externos e internos, ya han ocurrido en el devenir histórico, nuevas preguntas y nuevas formas de interpretar la fe empiezan a surgir, lo cual crea mucha tensión.
Después nos damos cuenta de que el mundo progresivamente va tomando un nuevo rumbo y empiezan a notarse cambios. Esos cambios que el mundo experimenta, también los va a experimentar la iglesia, y vamos a llegar a una época decisiva en la iglesia, cuando la iglesia de alguna forma tiene que ayudar a más creyentes, y nuevas formas empiezan a surgir de cómo serle fiel al evangelio. Entonces vamos a hablar ahí de la reforma protestante. Pero digo, este video, lo único interés que quiere es hacerles notar que vamos a estar cubriendo casi 15 siglos en 5 semanas. Entonces vamos a tener que ir resaltando algunos elementos que nos ayuden. A mí siempre me gusta no tanto enseñar o ayudarles a profundizar en la historia desde una perspectiva de conocer muchos datos. Me interesa más que usted tenga una actitud. ¿Cuál es la motivación para estudiar iglesia? Yo simplemente diría que es apreciar la historia nuestra. Le digo, la historia de la iglesia no es algo que no nos competa, somos parte nosotros de la historia. Entonces, de alguna forma es darnos cuenta y apreciar cómo la iglesia ha venido surgiendo y cómo ha venido formulando y cómo ha venido ayudándole a más comunidades a acercarse a Jesucristo. Hay algo que siempre resalto, es que la historia de la iglesia es interesante conocer las dificultades que tuvieron los primeros creyentes, las personas que nos precedieron. Es muy interesante porque nos ayuda a darnos cuenta de que muchas de las dificultades que estas personas enfrentaron son las dificultades que tiene la iglesia en la actualidad. De alguna forma nos ayuda a acrecentar el optimismo, porque nos da a entender de que sí, la iglesia es una acción de Dios y del Espíritu. Esa fue la promesa que recibimos en Pentecostés, de que Dios, Jesucristo, va a estar siempre presente con nosotros. Nosotros, seres humanos, vamos a cometer muchos errores, pero Dios siempre está presente y Dios sabe utilizar esas situaciones históricas. De alguna forma, la historia hace manifiesto exactamente eso, que Dios siempre está con nosotros. Inclusive si la historia se presenta de una manera polémica o de una manera que nos causa un poquito de estupor, nos da a entender de que es la acción de Dios. Y es bueno aprender a reconocer cuál es la acción de Dios y cuál es la acción humana, ¿sí? Y la última motivación que yo les doy es que nosotros somos ahora parte de esta historia de la iglesia. Y ustedes, candidatos que próximamente están en miras a su ordenación diaconal, debería motivarlos inclusive más de conocer, no tanto los datos van a ser importantes, pero también las motivaciones para ser ministros. Una recomendación es muy sencillas que le doy a todas las personas que estudian en línea, es que usted mismo es su formador. Esto aquí me gusta mucho el término de la autoformación. Usted es quien va a decidir cómo va a distribuir su tiempo. Mi sugerencia es que tenga estos parámetros. Dedique un tiempo para leer no solo el libro que vamos a estar usando, sino las lecturas que se nos piden. Tome el tiempo de reflexionar lo que está leyendo. No me interesa tanto que usted sea capaz de dar todos los datos cronológicos con las fechas, los nombres y los documentos de la iglesia, lo cual es importante, pero yo quiero que usted reflexione sobre lo que está aprendiendo en cada una de las lecturas que está dando. Y esa reflexión se va reflejada en sus comentarios en los tableros, los 3 comentarios que se nos piden más el ejercicio final. Ahí se va a dar cuenta uno la reflexión. No quiero que simplemente se tome el tiempo de copiar la respuesta que encontró en el libro. Yo quiero que usted de alguna forma involucre su experiencia pastoral, su vivencia de fe, reflexionando en lo que está aprendiendo. Un consejo muy sencillo que le doy a todo el mundo es trate de hacer su propio calendario y dedicarle por lo menos 45 minutos diarios. Yo sé que esto suena un poquito difícil al inicio, pero no quiere decir que usted tiene que estar todos los días en los tableros. No quiero que usted esté todos los días, pero que todos los días dedique 45 minutos diarios a leer, reflexionar y compartir. Puede ser, pues los puede dividir, 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde. Es decisión suya. Lo único que quiero es que gaste el tiempo, porque la historia, lamentablemente, la mayoría de la historia se aprende leyendo. Y leer toma tiempo, no solamente es leer el contenido, pero si no quedó nada, no quedó una lección, no se ha reflexionado, va a ser muy complicado. Y todo eso se lo doy como una motivación en la respuesta a la llamada vocacional que usted está haciendo de servir al pueblo de Dios a través de su preparación al diaconado. Entonces, estoy muy contento de estar con todos ustedes, les deseo lo mejor, espero que este video sirva para motivarse. Nos
vamos a estar encontrando los tableros. Siempre la mejor manera de comunicarse conmigo es a través del correo SCCFF, Comunidad Cibernética de Formación en la Fe. Entonces, esta ha sido una pequeña introducción a lo que vamos a estar estudiando. Nuevamente, William Becerra, aquí desde la Diócesis de Joliet. Les deseo lo mejor en este nuevo curso y muchas felicidades para todos.